Este 1000 hojas con crema diplomática es un pastel crujiente por fuera y suave por dentro, con capas de hojaldre dorado y una crema ligera y deliciosa. Es perfecto para cualquier ocasión, combina la textura caramelizada del hojaldre con la suavidad de la crema, creando un postre elegante y muy fácil de preparar. Es ideal para sorprender a la familia y amigos con un sabor clásico que nunca falla. Para esta receta utilizo un paquete de hojaldre. Lo abro y lo dejo sobre el mismo papel en el que viene envuelto. Si falta un trocito, coloco un poco más y lo pongo sobre una bandeja de horno. Encima le coloco otra bandeja. De esta manera la 1000 hoja se va a hornear muy bien, pero no va a subir demasiado. La segunda 1000 hoja la preparo igual, la estiro sobre el mismo papel. También puedes darle la vuelta para comprobar que no tenga demasiada humedad. La pincho con un tenedor y le añado una cucharada de azúcar blanca común. Coloco otro trozo de papel encima, la voy a hornear así tal cual. Mira, así tienen que quedar, bien horneadas y planas y no han subido mucho. De esta manera voy a conseguir un pastel muy rico y que a la hora de cortarlo sea fácil hacer las porciones sin que se rompa la 1000 hoja en muchos trocitos. Aparte voy a hidratar 20 gramos de gelatina sin sabor con 100 mililitros de agua. La dejo hidratar mientras preparo la crema. Ahora preparo 6 yemas, separo las claras y me quedo solo con las yemas. En una cazuela de fondo grueso coloco las 6 yemas, 200 gramos de azúcar blanca, 2 cucharadas soperas de harina. Tengo preparadas 2 tazas de leche que son 500 mililitros. Añado un poco de esta leche a la mezcla y remuevo bien para que no haya grumos. Luego añado toda la leche restante. Llevo la cazuela al fuego y cocino hasta que la crema empiece a espesar. En este momento añado una cucharadita generosa de extracto de vainilla y sigo removiendo un poco más. Dejo hervir por 30 segundos más y aparto del fuego. La gelatina ya hidratada tiene que estar así, bien hinchada, sin nada de agua. La llevo al microondas y la caliento bien hasta que esté completamente líquida y sin grumos. La añado a la crema caliente y remuevo bien. Paso la crema a una fuente para que enfríe más rápido. Si quieres puedes dejarla en la misma cazuela. La cubro con plástico para que no se forme costra y la dejo a temperar fuera de la nevera más o menos media hora. Así tiene que quedar la crema. Ahora monto 2 tazas de nata bien fría. Yo utilizo nata Ambiente Puratos 500 mililitros. La coloco en el bol de la batidora y bato hasta que formen picos firmes. Añado toda la crema y mezclo bien con la batidora o si prefieres lo puedes hacer a mano. Lo importante es integrar la nata con la crema. Y ya está lista la crema diplomática. Sobre una fuente o plato donde quieras presentar el pastel, coloco la primera 1000 hoja, pongo toda la crema por encima y la estiro muy bien. Coloco la segunda 1000 hoja encima con la parte azucarada hacia arriba para que quede más bonita, brillante y muy crujiente. Presiono un poco y cubro bien los laterales con la crema para que no queden huecos.
Cubro con papel de horno y la llevo a la nevera para que endurezca. Yo la dejé en la nevera de un día para otro. Al día siguiente lo corto en porciones. Mira qué fácil se corta, qué firme está la crema y qué bien queda. Por último, espolvoreo un poco de azúcar glass por encima, que le da un toque muy bonito y delicioso. Y ya está, es un pastel espectacular, muy fácil de hacer, con ingredientes muy sencillos y un resultado que siempre sorprende. En mi casa este mil hojas con crema diplomática encanta a mis hijos, a los vecinos, a todo el que lo prueba, de verdad que triunfa. Además es una receta rápida y práctica, ideal para cualquier ocasión especial o simplemente para darte un capricho dulce. Si todavía no estás suscrito a mi canal, te invito a hacerlo. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares para que más gente aprenda a preparar este tipo de postres. Déjame un comentario, un me gusta, un emoticono, lo que quieras. Todo ayuda muchísimo a que el canal crezca y a que más personas puedan ver mis recetas. Yo preparo estos tutoriales con todo mi cariño para ustedes, así que gracias de corazón por acompañarme. Nos vemos en el próximo vídeo con más ideas dulces y fáciles. Un abrazo y hasta pronto. Hoy te traigo 3 recetas deliciosas sin lactosa y sin azúcar refinada añadida, cada una mejor que la anterior. Descubre la deliciosa magia de la repostería sin lactosa y sin azúcar refinada con esta receta de crema pastelera especial. Esta crema pastelera se elabora con leche sin lactosa y mantequilla sin lactosa, lo que la hace perfecta para aquellos con sensibilidades a los lácteos. Además, hemos reemplazado el azúcar refinado con eritritol, una opción más saludable y apta para los diabéticos. Y para un toque de placer adicional, hemos agregado pepitas de chocolate que se funden en cada cucharada, brindando una experiencia irresistible. Ya sea que la uses para rellenar pasteles, tartas, postres, o simplemente la disfrutes sola como un capricho, sin remordimientos, nuestra crema pastelera sin lactosa y sin azúcar refinada es una opción indulgente que te permite disfrutar del dulce sin preocupaciones. Quédate conmigo y aprende paso a paso cada una de ellas. Primer paso, separa 8 huevos en yemas y claras. Guarda las yemas para esta receta y resérvalas por ahora. Si buscas recetas con claras de huevo, en mi canal encuentras muchas recetas con merengue suizo o merengue italiano extra firmes, con macarons o merenguitos secos y suspiros. Aquí te dejo enlaces con los vídeos y también encontrarás información en la descripción del vídeo. En un bol aparte, agrega 100 gramos de maicena y 2 cucharadas soperas de eritritol o cualquier edulcorante de tu elección. Luego añade un poco de leche sin lactosa y mezcla hasta que la maicena se disuelva por completo. Una vez que la maicena esté bien integrada, añade las 8 yemas de huevo también, mezcla y resérvalo por ahora. En una cacerola con fondo grueso, vierte toda la leche sin lactosa restante. En total he utilizado 1 litro de leche. Lleva la cazuela al fuego y calienta la leche. Cuando la leche esté a punto de hervir, añades la mezcla con maicena y las yemas de huevo. Una vez que todo esté completamente integrado, hierves la crema a fuego medio bajo sin dejar de remover. Al principio notarás que cuesta un poco, pero a medida que continúes removiendo, observarás cómo la crema comienza a adquirir textura y a espesar. Sigue removiendo y de repente, cuando coja la temperatura ideal, notarás cómo espesa y adquiere esta textura tan suave y reconocible que tiene la crema pastelera. Añade una cucharadita generosa de extracto de vainilla.
Ahora el siguiente paso es totalmente opcional. A este punto ya tienes una crema pastelera muy rica y perfecta. Para mostrarte cómo hacer crema pastelera de chocolate, dividiré la crema en dos partes. Yo le voy a añadir 250 gramos de mantequilla sin lactosa, por eso te digo que es opcional. Reparto los 250 gramos en los dos boles. La mantequilla hará que la crema pastelera quede aún más cremosa. Añade la mantequilla a temperatura ambiente y remueve hasta que se integre, y en una de ellas añadiré 150 gramos de pepitas de chocolate. Asegúrate de que la crema esté muy caliente y remueve hasta que el chocolate se derrite por completo. La crema pastelera debe enfriarse por completo antes de usarla. Para evitar que se forme una costra en la superficie al enfriar, cúbrela con film transparente y asegúrate de que el film esté en contacto directo con la crema. Yo suelo dejarla enfriar a temperatura ambiente y antes de utilizarla la bato un poco. Este paso también se puede realizar con unas varillas de mano. Esto ayudará a que se recupere su textura cremosa después de enfriar. Para almacenar la crema pastelera, si te ha sobrado, pásala a un recipiente hermético y cubre la superficie con film transparente, presionándolo directamente sobre la crema. La crema pastelera se puede guardar en la nevera durante un máximo de 3 o 4 días. No se recomienda congelarla, ya que al descongelarse puede perder parte de su textura. Puedes personalizar la crema pastelera añadiendo extractos, pastas de sabor o incluso un toque de licor de tu elección. He transferido las dos cremas pasteleras de vainilla y de chocolate a mangas pasteleras con boquillas número 1E y 1M de Wilton, y te muestro la hermosa textura y firmeza que tienen. Espero que hayas disfrutado de esta receta básica de repostería, una receta sin lactosa y sin azúcar refinada añadida, y estoy segura de que te será útil para rellenar y decorar una variedad de postres como tartas, cupcakes y pasteles de plancha, copas individuales o tartaletas. La segunda receta que te presento es la crema de mantequilla sin lactosa, sin azúcar refinada añadida, con frutos rojos y matcha. Preparar esta deliciosa crema de mantequilla con leche condensada sin lactosa es muy sencillo, ya que solo necesitas dos ingredientes. Esta crema posee una textura suave y sedosa, al mismo tiempo que es súper firme, como para hacer el relleno, la cobertura y la decoración perfecta para tartas, cupcakes, pasteles de plancha e incluso para rellenar macarons. Los dos ingredientes básicos para la crema base son mantequilla y leche condensada sin lactosa, lo que la convierte en una deliciosa crema. Pero como cualquier crema de mantequilla, tienes la libertad de darle tu toque personal añadiendo esencias, mermeladas, cacao en polvo u otros ingredientes de tu elección. En este vídeo te mostraré cómo crear dos sabores exquisitos y visualmente atractivos: frutos rojos y matcha. Sigue esta receta y descubre la versatilidad y el sabor irresistiblemente indulgente de esta crema sin lactosa, que se adapta a tus preferencias y hace que tus postres sean aún más especiales. Añade 500 gramos de mantequilla sin lactosa a temperatura ambiente, asegurándote de que esté blandita, y bátela con varillas a velocidad media alta hasta que adquiera un tono más claro y una textura cremosa. Esto puede llevar entre 4 y 6 minutos dependiendo de la temperatura ambiente. Si estás en invierno o en un lugar muy frío, saca la mantequilla de la nevera y déjala a temperatura ambiente la noche anterior. Si hace mucho calor, 20-30 minutos suelen ser suficientes.
Luego agrega la leche condensada sin lactosa directamente de la nevera y bate a velocidad media durante 2 minutos. Si lo deseas, puedes añadir también esencia de vainilla y batir hasta que se mezcle. Divide la crema de mantequilla en 2 boles para obtener 2 sabores diferentes. En el primer bol incorpora 2 cucharaditas de matcha en polvo y un par de cucharadas de leche sin lactosa. Mezcla un poco y en el segundo bol le añades 2 cucharadas soperas de frutos rojos. Bate nuevamente hasta lograr una mezcla uniforme. De esta manera sencilla tendrás 2 deliciosas cremas de mantequilla listas para usar en tus creaciones reposteras, colores visualmente atractivos sin utilizar colorantes alimentarios. Esta crema se conserva refrigerada durante una semana, también se mantiene perfecta durante horas fuera de la nevera si no hace mucho calor, ni le da el sol directo. Si no tienes previsto utilizarla de inmediato, también puedes congelarla. Cuando la necesites, simplemente déjala descongelar dentro de la nevera. Luego déjala reposar a temperatura ambiente durante al menos una hora y bátela nuevamente para que recupere su cremosidad original. La tercera receta que te presento es una crema extra firme de plátano sin lactosa y sin azúcar añadida. Este relleno de plátano para pastel es ideal para los amantes de esta fruta. Su sabor y cremosidad dejará a más de uno enganchado a tal punto de querer emplearlo no solo en pasteles, sino también en bollería, tartas, cupcakes, profiteroles, tartaletas o vasitos individuales en varias capas combinadas con diferentes sabores. La receta que te traigo hoy es una crema sin lactosa. Esta crema, la opción con mantequilla sin lactosa, es ideal para forrar tartas y luego cubrirlas con fondant, así como es ideal para rellenar tartas. También te mostraré cómo puedes teñir esta crema. Te invito a quedarte conmigo y aprender a elaborar esta deliciosa crema de plátanos. No olvides suscribirte a mi canal, dejarme un comentario indicando de qué país me estás saludando y compartir esta exquisita receta con tus amigos en tus redes sociales. Una de las particularidades de esta crema de plátano es que puedes combinarla con cualquier otro sabor para darle un toque aún más original a tus postres. Aprender a hacer este delicioso relleno de plátano o banana para pasteles es sumamente sencillo, solo tienes que seguir estos pasos con atención.
Aquí tengo plátanos de Canarias grandes y pequeños. Para esta receta necesitamos alrededor de 700 a 800 gramos de plátano, por lo tanto usaré 4 de los plátanos grandes de Canarias. El primer paso consiste en pelar y trocear los 4 plátanos. Prepara una cazuela y la llevas a la estufa. Añade 50 gramos de mantequilla sin lactosa y la derrites un poco. Si no te es necesario utilizar mantequilla sin lactosa, puedes utilizar mantequilla sin sal o mantequilla con sal. Añade los plátanos cortados, 4 unidades que son 800 gramos, le añades jugo de medio limón, unos 30 mililitros. Remueve de vez en cuando y las dejas que hierva por unos instantes. Mientras sigue hirviendo a fuego bajo, vas chafando los plátanos con un tenedor o tritúralos como yo lo hago. Tiras la cazuela del fuego, prepara 400 mililitros de leche sin lactosa y al puré de plátanos caliente le añades un poco. Mezclas para integrar la leche y le agregas 4 yemas de huevo. Añade 60 gramos de maicena y mezcla cuidadosamente. La maicena funciona como agente espesante mientras que las yemas de huevo aportan cremosidad y suavidad a la preparación. Es importante destacar que tienen la opción de sustituir la maicena por 120 gramos de harina y las yemas de huevo son opcionales. Puedes omitirlas. Vuelves a mezclar de nuevo y le añades la otra parte de leche. La cantidad de leche que utilizo en total es de 400 mililitros de leche. Esta puede ser caliente o fría. Yo voy a triturar un poco más la mezcla, haz lo mismo, pero si no quieres triturar los plátanos muy finos, puedes omitir este paso y seguir con la receta tal cual. Lleva la cazuela de nuevo al fuego y agrega una cucharadita generosa de extracto de vainilla. Sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese completamente. En España usamos el término plátano para referirnos a la variedad de fruta que es dulce y más pequeña, mientras que usamos el término banana para una variante similar pero un poco menos dulce. La variedad de plátanos en España no es muy amplia y generalmente nos referimos a esta fruta como plátano. Banana es el término más comúnmente utilizado en muchas partes del mundo como América del Norte y del Sur, Europa y algunas partes de Asia. En otros países este fruto puede tener diferentes nombres. Por ejemplo, en Centroamérica se le llama banana o banano. En Cuba le dicen guineo. En Chile se le llama manzano a la banana. En República Dominicana se le conoce como aguacate. En Venezuela se le decía cambur a la banana, que es similar a la de España, y se le llamaba plátano a una variante mucho más grande, con piel más gruesa y que requiere cocción para ser disfrutada adecuadamente. A pesar de su pequeño tamaño, esta variedad es muy dulce, por lo que se utiliza ampliamente en pastelería, repostería y en la elaboración de una gran variedad de postres. Para esta deliciosa receta también puedes utilizar plátanos más maduros o bananas maduras. Tapas la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Lo siguiente sería añadirle la crema de plátanos ya enfriada y endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego te enseño cómo utilizarla de 2 maneras diferentes.
Añade 250 gramos de mantequilla sin lactosa a punto de pomada y bátela a velocidad media durante 1 o 2 minutos. Si no necesitas usar mantequilla sin lactosa, puedes utilizar mantequilla sin sal a punto de pomada. Una vez que la mantequilla esté cremosa y haya adquirido un tono más claro, añade la mitad de la crema de plátano y bate a velocidad baja o media baja hasta que esté completamente integrada. La segunda opción sería con nata, crema de leche o crema batida. Esta crema puede tener diferentes nombres según la región, pero debe ser una crema vegetal sin lactosa. Añade 250 ml de nata muy fría y bátela durante 3 minutos. Yo utilizo crema vegetal Ambiente Puratos, que es sin lactosa. Los ingredientes y la composición de los productos pueden variar según la marca y la región, por lo que te recomiendo verificar la etiqueta y la información del producto en el envase para determinar si es sin lactosa. Cuando la nata esté firme, comienza a agregar gradualmente la crema de plátanos y bate hasta obtener una crema firme, suave y espesa. Hoy te traigo una crema espectacular, crema extra firme de caramelo, plátano maduro y chocolate blanco. Suave, cremosa y con un sabor irresistible, perfecta para rellenar, decorar y dar un toque especial a tus postres. Con un delicioso aroma a caramelo y la dulzura natural del plátano, esta crema es tan versátil como deliciosa. Queda firme, con una textura perfecta para manejar con boquillas y conseguir acabados profesionales. Es ideal para tartas, eclairs o para disfrutar a cucharadas. Es una receta fácil, práctica y con un resultado que te va a encantar. Empezamos pelando 6 o 7 plátanos. Los rompo en trocitos y les añado jugo de medio limón. El jugo de medio limón ayuda a que no se oxiden. Los chafo con un tenedor y los aparto por ahora. En una cazuela de fondo grueso coloco 200 gramos de azúcar y la llevo al fuego hasta que se derrita y caramelice con un color marroncito bonito. Cuando ya está en su punto, añado 150 gramos de mantequilla a punto de pomada. Bajo el fuego, remuevo bien hasta que casi se derrita y añado de golpe los plátanos chafados. Mezclo todo bien y dejo hervir hasta que el caramelo desaparezca por completo. La crema de caramelo con plátano queda con un color marrón brillante y delicioso. En un bol coloco 300 gramos de chocolate blanco y vierto encima toda la mezcla caliente.
Dejo unos segundos para que el calor funda el chocolate, añado media cucharadita de canela molida, que es totalmente opcional, y paso el turmix. Con el turmix conseguimos que la crema quede más cremosa, sin trocitos de plátano y perfectamente homogénea. La paso a una bandeja ancha para que se enfríe más rápido, cubro con film transparente en contacto directo y la dejo enfriar por completo. Si la quieres más firme todavía, puedes guardarla en la nevera. Una vez fría, la paso a un bol alto y la bato hasta que cambie de color y se vuelva mucho más firme. A continuación voy a añadir una taza de nata Ambiente Puratos y voy a seguir batiendo hasta obtener una textura aún más estable, perfecta para decorar o para forrar pasteles. Ahora te enseño la demostración con mis boquillas favoritas. La boquilla grande número 1E, la boquilla 1M de Wilton y la número 200 que es para forrar. Preparo las mangas y hago demostraciones en boles, en platitos y en vasos transparentes para que veas bien la textura, lo firme que queda y cómo no baja aunque hagamos muchas capas. Y listo, aquí tienes una crema perfecta, firme, deliciosa, con un sabor único a caramelo, plátano y chocolate blanco. Es ideal para decorar cupcakes, eclairs, tartas o cualquier postre que quieras realzar. Muchas gracias por estar aquí, por ver este tutorial y por acompañarme cada semana. Gracias también a los miembros del canal que cada vez sois más y eso me llena de alegría. Después te muestro cómo forrar un pastel con la boquilla número 200, que para mí es la mejor para este trabajo. Le pongo un poquito de drip de chocolate alrededor y con la boquilla número 1E hago una bonita decoración tanto en la parte de arriba como en la de abajo. Déjame tu comentario, comparte el vídeo y si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte ninguna de mis recetas. Muchas gracias y hasta pronto. En este tutorial paso a paso te enseñaré cómo elaborar una tarta de 3 pisos. Aprenderás a preparar un bizcocho suave y esponjoso, el almíbar, la mermelada de frutos rojos, la crema para rellenar y la crema para decorar. Además te mostraré cómo montar los pisos correctamente, colocar soportes y decorar el pastel de manera muy sencilla. Este es un tutorial muy completo donde te daré consejos y sugerencias para que obtengas un resultado espectacular. Si eres principiante, este tutorial te será de gran ayuda. Te invito a que te quedes conmigo y aprendas a preparar esta hermosa tarta. No olvides suscribirte a mi canal, dejar un comentario contándome desde qué parte del mundo me sigues y compartir esta receta con tus amigos en redes sociales. De esta manera estarás ayudando a que más personas aprendan gracias a mi trabajo y a mis tutoriales, además de contribuir al crecimiento de mi canal. Muchísimas gracias por tu apoyo.
Paso 1. Comencemos a preparar los bizcochos. Casco 11 huevos de tamaño mediano, lo que equivale a unos 500 gramos aproximadamente. En cada receta también utilizaré 300 gramos de azúcar blanca, 300 gramos de harina común y 50 gramos de aceite de girasol. No utilizaremos polvo de hornear. Aunque tengo muchas recetas de bizcochos en mis canales, en este tutorial te mostraré una receta basada en peso, no en la cantidad de huevos, y te explicaré el por qué. Usaré un poco más de 500 gramos de huevos por receta, lo que equivale aproximadamente a 11 huevos por bol. Dependiendo del tamaño de los huevos, si te indicara la cantidad por unidades, podrías usar menos cantidad de la necesaria. Por eso prefiero pesarlos y así podrás ver cuántos huevos necesitas tú. Pondré en marcha las batidoras con los huevos y el azúcar a velocidad media alta, batiendo durante 9 minutos. Si estás usando una batidora manual, deberías batir entre 10 y 11 minutos a velocidad alta. Luego baja la velocidad y añade 50 gramos de aceite en cada bol. Una vez agregado, apaga la batidora y añade los 300 gramos de harina común, tamizándola en varias tandas. Remueve suavemente con movimientos envolventes desde abajo hacia arriba. Si te resulta más fácil, puedes usar una varilla, pero te recomiendo probar con una cuchara de madera. Es mucho más cómodo y la masa te quedará excelente. Ya tengo el horno precalentado a 160 grados Celsius. Prepara los moldes colocando solo papel de horno en el fondo sin necesidad de engrasar. Yo utilizo 3 moldes de 27, 22 y 18 centímetros de diámetro. Para lograr la altura adecuada de mi pastel, voy a hornear 2 veces cada receta de bizcocho. Vierto la masa y la reparto en los 3 moldes. Utilizo un horno con ventilador, lo que me permite hornear varios bizcochos a la vez. Horneo los bizcochos a 160 grados Celsius durante 45 o 50 minutos. Te aconsejo hornear bizcochos bajos de unos 6 o 7 centímetros de altura. Primero, porque no necesitan mucho tiempo de horneado, y segundo, porque no se secan. Lo ideal es hornear en 2 moldes repartiendo la masa. De esta forma obtendrás bizcochos uniformes y muy esponjosos. Así de bonitos quedaron mis bizcochos, sin pancitas, sin grietas, en una palabra, perfectos. Desmoldo cada uno, paso un cuchillo por los laterales para despegar bien y los dejo enfriar sobre una rejilla. Si usas un horno estático, solo podrás hornear una fila de moldes, es decir, un molde grande o varios moldes pequeños dependiendo del espacio disponible en solo una fila. Una vez que los bizcochos estén fríos, los envuelvo en plástico y los guardo en la nevera. Es mejor prepararlos con 1 o 2 días de antelación y dejarlos reposar para que al cortarlos y rellenarlos tengan una miga perfecta sin que se rompa o desmorone. También vamos a preparar la mermelada de frutos rojos y el almíbar con al menos un día de antelación. Para la mermelada de frutos rojos utilizaré 3 bolsas de 300 gramos de frutos rojos congelados. Los pongo en una cazuela ancha, añado una taza de azúcar y una taza de agua y dejo hervir durante 20 minutos. En otra cazuela preparo el almíbar añadiendo 2 tazas de agua y una taza de azúcar. También agrego una cucharada generosa de esencia de vainilla. Dejo que hierva y estará listo. Te recomiendo preparar todo con antelación para que trabajes de manera más cómoda, sin estrés y sin prisa.
Ahora saco los bizcochos de las bolsas. Horneé 2 bizcochos de cada tamaño. Para cortarlos utilizo una herramienta especial, pero si no la tienes puedes usar un cuchillo de sierra largo. Corta las capas a la medida que prefieras. En mi caso yo cortaré cada rebanada a 2 centímetros de grosor. Para cada piso de la tarta utilizaré 5 rebanadas de bizcocho. Antes de empezar a preparar la crema para el relleno, cubre cada molde con plástico o una bolsa. De esta manera montarás la tarta dentro del molde con mayor facilidad y trabajarás de forma mucho más cómoda. Ahora sí, ya lo tengo todo listo. Te aconsejo trabajar de manera ordenada, ya que es lo más importante. Prepara todo con antelación, despeja la mesa y deja solo lo que vas a utilizar en cada momento. Mantén todo limpio y organizado. Si eres principiante, aprende a trabajar así y verás lo cómoda que te sentirás. No importa cuántos encargos tengas, podrás con todo. Paso número 2. Segundo día de trabajo. Añade 1 litro de nata en cada bol de la batidora. Yo utilizo la marca Ambiente de Puratos. Puedes usar nata vegetal o nata de origen animal. Bate la nata a velocidad media. Mientras se bate, mezcla el queso tipo Filadelfia con la leche condensada. Añade 150 gramos de queso crema y 120 gramos de leche condensada a cada bol y mezcla bien. Prepara las cremas de frutos rojos y de Oreo. Una vez que la nata esté firme y las aspas de la batidora dejen marcas visibles, significa que está lista para añadir los sabores. En un bol, añade entre 5 y 7 cucharadas soperas de mermelada de frutos rojos. En el otro bol, agrega unas 7 cucharadas de Oreo trituradas, incluyendo la crema del relleno. Mezcla suavemente solo hasta integrar los ingredientes sin batir en exceso. Mirad qué crema. Esta textura, amigos, es una verdadera delicia, una mejor que la otra. Ahora empezaré a montar las capas, bizcocho, almíbar, crema. Además, añadiré algunas cucharadas extra de mermelada. De esta forma, los bizcochos también adquieren un sabor delicioso. Puedes hacerlo a tu manera, usar menos capas de bizcocho pero más gruesas o reducir las capas de crema en cada nivel. Eso ya es decisión tuya. Yo solo te enseño una de mis formas de trabajar. Es fácil y económico. Una vez montados todos los pisos, los tapo con el último bizcocho, añado un poco más de almíbar y los cubro con un plástico o una bolsa. Llevo los moldes a la nevera por un mínimo de 3 horas o mejor aún durante toda la noche.
Paso 3 y último, preparamos la crema para decorar cada piso. Primero voy a cremar 500 gramos de mantequilla sin sal, aunque en la receta solo voy a utilizar la mitad para forrar un piso. La mantequilla debe estar a punto de pomada. Necesita un batido largo a velocidad media alta durante 15 minutos hasta que blanquee y doble su volumen. En mi caso voy a decorar un piso con buttercream, el del medio y la parte superior del tercer piso. Los otros dos pisos los decoraré con nata y rosetones de color rosa. Después de los 15 minutos de batido, añado 300 gramos de leche condensada en forma de hilo fino y sigo batiendo por 2 minutos más. Así queda de bonita la crema de mantequilla. La paso a otro bol y ahora preparo unas decoraciones en fondant. Ablando un trozo de fondant unos segundos en el microondas, lo amaso bien y lleno un molde con forma de angelito. Presiono bien y llevo el molde a la nevera por 10 minutos. Aparte preparo unas bolitas pequeñas y las agrupo para formar una especie de nube blanca. También preparo las letras para el nombre. Luego preparo la base principal de la tarta, que es una base de 40 por 40 centímetros con un agujero en el medio donde voy a introducir el palo central que sostiene firmemente los 3 pisos. Además, cada base de los 2 primeros pisos tienen el mismo tamaño del agujero. Ahora preparo la segunda crema para decorar, que es la nata. Puedes utilizar la marca y el tipo que prefieras o probar la que yo recomiendo. Es buenísima y de hecho en todos mis tutoriales la muestro utilizando casi siempre los mismos ingredientes y marcas. Añado 1 litro de nata y lo bato durante 2 minutos. Mientras tanto preparo 150 gramos de queso tipo Filadelfia con 120 gramos de leche condensada. Añado unas gotas de colorante rosa y listo. Ya estamos en el último paso y el más importante de nuestro trabajo: montar los pisos y decorar. Aparto un par de cucharadas de crema blanca que utilizaré al final para decorar y al resto de la crema le añado 3 o 4 gotas de colorante en gel de color rosa. Así quedan las dos cremas firmes y perfectas para forrar y decorar con boquillas. Aquí te enseño un truco o te doy un consejo. Aparto varias cucharadas de crema para poner a la primera capa en cada piso. Lo hago de esta manera porque la primera capa suele tener migas y así no corro el riesgo de manchar la crema o llenarlas de migas.
Coloco el primer pastel sobre la base grande, lo centro bien, aliso y quito el exceso de crema que pueda haber, para que al forarlo quede lo más recto posible. Luego le pongo una capa generosa de crema de nata. Introduzco el paro central hasta sentir que atraviesa y encaja en el agujero de la base. De esta manera me aseguro de que mi pastel está muy bien sujeto. Ahora voy a forar el piso del medio. Lo coloco sobre la base que ya tiene el agujero, aplico la primera capa de buttercream, la capa atrapa migas, aliso un poco y lo llevo a la nevera para que endurezca un poco. Ahora voy con el tercer pastel que también coloco sobre la base con un agujero. Cubro los laterales con crema de nata y la parte superior con buttercream, ya que es donde colocaré la decoración de fondant. De esta manera la decoración se mantendrá perfectamente en su lugar sin riesgo de moverse o ablandarse al estar en contacto con la nata. Ahora te enseño cómo montar los pisos. Primero coloco varias pajitas de plástico y las corto a la medida y altura del pastel. También puedes usar palitos de madera si tu tarta es más grande, tiene más altura o es más pesada. Voy a colocar el segundo piso. Le pongo los palitos de soporte y lo forraré con la segunda capa de buttercream. Una vez alisado el segundo nivel, coloco el tercer pastel y preparo las boquillas con las mangas pasteleras. Para elaborar los rosetones, utilizaré la boquilla más conocida en el mundo de la repostería, que es la boquilla 1M de Wilton. Para el diseño final, con la crema blanca, usaré la boquilla 2D. Llena las mangas pasteleras y haz una prueba con la crema que vas a utilizar de esta manera. Así podrás verificar la textura y asegurarte que la firmeza sigue igual que cuando la preparaste. Pues sí, efectivamente está perfecta y lista para decorar. Haz rosetones de esta manera en los dos pisos o el diseño y la decoración que más te guste. Yo te doy una idea y te guío hasta conseguir una tarta con 3 niveles. Espero haberme explicado bien para que se entienda y mis consejos y sugerencias te ayuden al momento de trabajar. Ojalá hubiera encontrado un tutorial así años atrás cuando empecé en este bonito mundo de la repostería. No tomé cursos nunca, todo lo que aprendí a base de errores con mucha práctica y mirando muchos tutoriales. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte al día con todos mis nuevos vídeos. Puedes apoyarme compartiendo mis vídeos en tus cuentas de redes sociales. Si lo haces, ponlo en los comentarios con una palabra compartido. Ojalá sean muchos los que compartan. Muchas gracias. También mira mis otros vídeos, es importante para el crecimiento de mi canal.
Ahora desmoldaré los angelitos y les pasaré una brocha con un poco de purpurina comestible brillante. Coloco la decoración en la tarta y le hago el último retoque colocando puntos con la boquilla 2D y con la nata de color blanco. Y ya está listo mi pastel. Muchas gracias por ver y compartir, amigos. Gracias y hasta pronto.